Ya ese día me viene diciendo que les haga un videito del computador, porque muchos no se adaptan al celular, muchos les da orejas, les da dificultad una pantalla tan pequeña. Entonces, vamos a hacerlo. Les quiero mostrar cómo se hace desde un computador. Listo. Más que un video, muchachos, es una clase desde cero, para que ustedes entiendan de nuevo eso del trading, estrategia de cierre de ciclo, para que crean que fuera de la estrategia, muchachos, es muy importante entender el mercado. Si usted no entiende el mercado, no hay nada listo. Vamos al grano para que se nos vuelva más ligero el videito. Listo. Hechos desde cero. En este caso tengo yo lo que son 12 índices sintéticos. Acá lo tienen. Cada uno de ellos tiene una estructura completamente diferente. Ninguno es igual al otro. Listo. Todos tienen una estructura completamente diferente. Ahora, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya saben, todos están desde blanco. Vamos a poner unos dos o tres de estos como ejemplo. Listo. Todos están desde blanco, desde cero. Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? A identificar mi tendencia. ¿Cómo se identifica una tendencia? De dos maneras. Una de ellas es mediante una línea de rompimiento, que es esto, y otra de ellas es mediante un movimiento average o una EMA. Listo. Ahí está. Ahí lo tienen. Muchachos, uno y dos. Tienen dos formas de identificar la tendencia. ¿Qué ha pasado aquí? Yo le saco aquí esta herramientica que me hace mucha falta. Listo. Acá. Bueno, tienen acá dos formas. Una de estas y otra de estas. Listo. Ya. Desde aquí, todo fácil, todo sencillo. ¿Qué pasa? Aquí no me ha roto esa tendencia. No me ha roto. Por lo tanto, yo todavía estoy buscando compra, ¿cierto? Ahora quiero eliminar eso para que no se me confundan. ¿Qué es lo segundo que yo haría? Marcar mis zonas. En este caso voy a marcar esta zona de acá. Voy a colocar un poquito más grandecito. ¿Listo? No, así. Esta zona de acá. Estamos en temporalidades de un día. ¿Cierto? Ahí estamos en un día. ¿Qué pasa con esas zonas? Tengo que identificar una zona tanto vendedora como compradora. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que buscarme un cierre de ciclo. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a irnos a lo último. ¿Y qué es lo último que me está haciendo el mercado? Vámonos, hombre, a la última semana. Entonces yo cojo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O esta zonita acá. Y me enfoco en esa parte de acá, que es lo último que me está dando a mí el mercado. Ahora, ¿cuál sería mi otra zona que yo puedo identificar claramente? La que yo puedo apoyarme. Me puedo apoyar claramente de esta zona de acá. ¿Por qué de esta zona? Porque aquí me ha dado, muchachos, en este caso, dos, tres toques. Acá me dio tres toques, mi apoyo de esta zona de aquí. Pero yo, man, ¿por qué no hacer un cierre de ciclo grande? Un cierre de ciclo como este, visible, que es el que se me está dando. Este cierre de ciclo acá. Bueno, ustedes ya pues, deben de saber claramente todo esto. Ahí lo tienen. Y acá tienen esto. Ahí se cumplió prácticamente al 100% el cierre de ciclo. Listo, ahí lo tienen. Vean. Ha llegado casi hasta la zona 1 de ganancia. Miren que, ¿por qué lo hice allí de esta manera? ¿Por qué lo quise hacer así? Muchachos, demostré ahorita de dos formas para encontrar mi tendencia, ¿cierto? Una de ellas es el movimiento veraz o EMA y una de ellas es esta. Entonces miren que no es casual que este cierre de ciclo me dio a mí lo que es esta liberación y que esta liberación no rompa lo que es esa línea de tendencia y lo que es esta EMA alcista. Entonces mire que no es casual que se me dé ese movimiento. ¿Por qué? Porque tengo un cierre de ciclo como este, que es un cierre de ciclo alcista. Si miren cómo concuerda todo, cómo los engranajes concuerdan, muchachos. Entonces, por eso quise empezar así. Quise empezar así, listo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como segundo? Si yo ya sé que tengo un cierre de ciclo como esto, sé que el mercado está subiendo, ¿qué tengo que hacer? Enfocarme en buscar triángulos. ¿Triángulos hasta dónde? Zona 1 de ganancias. Por eso el Fibonacci, muchachos, que está configurado de esa manera, tiene zona 1 de ganancias, zona 2 de ganancias.
como ya ha cambiado mucho, eso lo he dicho muchas veces, hasta donde posiblemente el mercado nos puede subir en un 70, en un 80%. Nos puede subir hasta donde, hasta zona uno de ganancias. Por lo tanto, yo me voy hasta esta zona o antecitos de la zona que podría ser prácticamente por acá, por este lado, por aquí más o menos. Listo, hasta ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Identificar triangulitos. Me voy a ir a temporalidades de 4 horas. Cuando usted tiene marcado, muchachos, en un día tiene marcado eso, ya usted sabe para dónde va el mercado, cuál es su eh, posible futuro movimiento. Entonces ya usted, si quiere saltarse de un día a 4 horas, lo puede hacer a H1, M30, M15, M5, M1. Todo va a depender de su forma de operar, ¿cierto? Entonces, pongamos que me quiero ir a una hora. Listo, una hora y yo quiero buscar cierres de ciclo alcistas. ¿Qué tengo que hacer? Esperar y buscar triángulos alcistas. Ejemplo, por ejemplo, aquí se me está dando un triángulo alcista. Pero miren cómo en este caso, muchachos, yo le voy a colocar lo que es el Fibonacci a este cierre de ciclo. Miren cómo prácticamente el precio me llegó hasta avarilla y pánico, hasta acá y un poquito más. ¿Qué tendría que hacer yo para poder entrar en este cierre de ciclo? ¿Qué es lo que tendría que hacer yo? Esperar a que el precio me entre de nuevo, primero a esta línea y segundo empiece a entrarme de nuevo a lo que es mi Fibonacci. Recuerden que Fibonacci son son zonas. Tengo que esperar a que se me entre de nuevo a esto. ¿Por qué? Porque miren que aquí no se está cumpliendo lo que es este cierre de ciclo todavía. No se está cumpliendo. Entonces tengo que esperar. Pero ¿qué pasa? Que miren que en un día este mechazo, porque miren este mechazo me representa a mí que más velas en una hora. Pero no quiere decir que ese mechazo a mí ya el mercado me va a caer o me va a cambiar su tendencia. No. ¿Cómo sería una manera fácil de yo identificarla? Hombre, que en un día, yo ya tenga una vela por debajo de esa línea, de esta. Ahí sí prendería yo la alarma, sí diría, el mercado posiblemente ya va a empezar a caer. Mientras tanto, yo no puedo hacer eso. No puedo venir a hacer ese tipo de análisis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía estoy en una tendencia demasiadamente alcista. Listo. Miren que aquí en 4 horas, el mercado, ¿qué me está diciendo? Mi tendencia todavía es demasiadamente alcista. Miren que en este caso, ¿dónde está reaccionando mis velas? ¿En qué parte están reaccionando? En esa parte de acá. Miren. Es más, miren cómo en 4 horas él ya me hizo una pequeña zona. Ya la hizo. ¿Que cuál es la zona? Esta zona. Y ya la pasó. No, no la ha pasado todavía. Mire que se quedó acá. No la ha superado. ¿Por qué no la ha superado? Porque no hay una vela por debajo de eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Esperar. Esperar lo que a muchos no les gusta. Esperar. Listo. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Por qué? Porque muchachos, se lo repito de nuevo, este cierre de ciclo, hay que esperar a que es su liberación y todavía no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esperar a que me entre a eso. Pero yo, hermano, entonces me quedo esperando, hermano, aquí en la pantalla del computador a que eso suba, ¿no? O sea, no sé, no bote el tiempo así, no lo haga, no lo desperdicie. Cuando usted llega a ese tipo de situación como es esta, ¿qué tengo que hacer yo? Irme a otro índice y analizarlo, hacerle. ¿Por qué? Porque hermano, yo no me puedo quedar aquí en ese índice esperando a que él en una hora se me mueva. No, yo no puedo hacer eso. Tengo que dejarlo ya marcado de esa manera, lo tengo ya marcado e irme a otro. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a irnos a otro. Aquí me voy. Vamos a tomar en ese caso lo contrario. Vamos a hacerlo ya. Vamos a identificar lo que es ya el cierre de ciclo. Listo. Tenemos las zonas. Tengo esta zona acá. Y claramente muchachos, vamos a identificar las zonas mayores que son esta zona de acá y esta zona de acá. ¿Por qué le podemos llamar zonas mayores? Porque es donde el precio ha reaccionado y ha dado sus mayores movimientos. Miren que él viene desde aquí hasta aquí. Viene desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, eso nos convierte en una zona demasiadamente fuerte. Lo mismo esta zona de acá.
zona también demasiadamente fuerte. Si ustedes pueden aquí observar claramente, muchachos, claramente, ¿qué hay aquí? ¿Qué ven ustedes aquí? Un cierre de ciclo demasiadamente claro, que es un cierre de ciclo alcista. Si le colocan lo que es mi línea de rompimiento, ahí está. ¿Qué ven ahí? Ya me rompió, ya se está dando, muchachos, el cierre de ciclo. Ahora, ¿qué viene? Acompañémoslo de lo que es el Fibonacci. Ahí está mi Fibonacci. Miren hasta dónde el precio ha llegado, hasta dónde el precio ha subido. Ahora vamos a ponerle esto. Ahí está. Ahí está. Miren cómo me ha respetado lo que es esas zonitas. Ahí está. Lo repito, miren en este caso como esos mechazos que nos da acá, esos mechazos aquí, miren, esos mechazos muchachos, en una temporada más bajita, vamos a irnos una hora, ya están por debajo, ¿sí ven? Están por debajo, pero no quiere decir que el precio vaya a caer, vaya a seguir en esa estructura cayendo. ¿Por qué no? Porque aquí en la malicia indígena, muchachos, miren que en este caso, acá tengo otra pequeña zona, que es esa zona de acá, un poco más grandecita. Miren que en esa zona de acá tengo yo lo que es esta vela, siguiente de esta y de esta. Pero ¿qué es lo común de estas velas? Que ninguna de estas tres me sobrepasa esta zona que hay aquí. Mire que la cuarta vela, que es esta vela de acá, ya se me da una vela alcista. Y tampoco me pasa esta zona. Es más, ya no me pasa esta línea. No me supera prácticamente la primer vela que fue esa acá. No me la supera. Listo. Por lo tanto, ¿qué pasa, muchachos? Toca que esperar aquí. Espera, mire que no hubo una continuación de una vela así. Por lo tanto, todavía estamos en una tendencia alcista. Ahora, vamos a insertar para confirmar más confirmaciones. ¿Qué sucede acá? Miren, miren que en este caso, muchachos, la EMA, miren cómo está en un día, miren que en este caso la EMA viene de esa manera. Pero miren cuando pasamos a 4 horas, cómo nos pasa la EMA. Miren que tiene en 4 horas su estructura alcista. Su estructura alcista. Entonces, ¿qué tengo que hacer el caso yo? ¿A qué tengo que hacer el caso yo? Obviamente, muchachos. Pues la pregunta es, ¿qué le hago caso yo? ¿A esta EMA o al cierre de ciclo? Obviamente al cierre de ciclo, porque es el que me está dando a mí la liberación de la ganancia. Simplemente esto es una confirmación más, esto es una información más, pero tengo que hacerle caso a mi cierre de ciclo. Me voy a 4 horas. En 4 horas miro, ¿qué veo yo en 4 horas? Uf, demasiadamente claro. Un cierre de ciclo alcista, muy alcista, en donde ya tiene acá ese rompimiento. Miren acá, muchachos, tiene ya ese rompimiento. Bueno, ahí lo tienen. ¿Y qué más podemos observar aquí? Vamos a ponerle a esto ese mi Fibonacci. Mi precio está por encima de la zona 00. Mire, tendencia alcista, 4 horas por encima de la zona 00. Ahora me voy a ir a una hora para yo sumar mis entradas. Hay dos cosas. Una, tomarla desde ya. Tomarla desde ya, sabiendo, muchachos, sabiendo que el precio nos tenemos un cierre de ciclo alcista, tanto en un día como en una hora, que es esa H1. Todavía tenemos la zona de ganancia muy lejos, por lo tanto, pueden darnos muy buen recorrido. Y es más. Miren cómo, muchachos, miren pues si observen acá. Pero eso es una pequeña clase de deseo. Eso conlleva muchas cosas, muchachos. No solamente es cierre de ciclo, sino que también es saber interpretar todo esto que nos da el mercado. Miren cómo ya el precio empieza a escalar. ¿Cómo así que escalar? Miren cómo ya esta zona de aquí, esta zona de aquí, se tira a esta zona de aquí, de esa zona de aquí, se tira a esta zona de aquí, y eso es escalar. Entonces miren cómo ya va escalando aquí. Si yo quisiera, por ejemplo, buscar un cierre de ciclo en una temporalidad más bajita como es 15 minutos, que es una temporalidad muy buena para operar. ¿Qué veo yo aquí, muchachos? Hijo de madre, un cierre de ciclo tan claro como este. Y a ver, suba pues, suba, suba. Ahí está. Cierre de ciclo tan claro como este.
Listo, acá lo tengo ya. Cierre de ciclo, donde vengo y le pongo lo que es mi línea. En ese caso, mire lo que les he dicho yo muchas veces y les recalco de nuevo. Cuando a mí me rompe el precio, sucede dos cosas, que él rompe y se va, o simplemente y rompe y viene y retestea. Se quedó aquí, bajó otro poquito, y mire cómo le está empezando a subir. Pero entonces, ¿qué hacer ahí? Y fue madre, ya muchachos, aquí ya cada quien decide si entrarle a este cierre de ciclo así como está o simplemente esperar. Yo le pondría lo que es de nuevo otro Fibonacci a este cierre de ciclo y simplemente entraría, obviamente, esperando muchachos, una entrada mucho más fácil y mucho más segura. ¿Cuál sería aquí, Jorman? Esperar. Si usted quiere una entrada mucho más fácil, espere a que venga y le haga otro cierre de ciclo en 5 minutos. Entonces, ¿cuál sería la zonita aquí? Esta zona acá, sería aquí. Lo ideal sería que venga y me haga este cierre de ciclo que se ve aquí en 5 minutos. Miren que ustedes, muchachos, que ya aquí tienen prácticamente este cierre de ciclo, vean. Pero ¿qué falta? Todavía falta una parte, todavía falta a que se me forme. Cuando yo tenga ya formado ese cierre de ciclo que ustedes ven acá, ahí sí yo tomaría lo que es una compra. ¿Por qué? Porque es que sería muy apresurado, muchachos, tomar una entrada así. ¿Por qué? Porque pues está la zona es esta, y todavía pues pueden ir a llenar aquí esa parte de acá. Por eso muchos muchachos toman las entradas apresuradas y por eso es que pierden. Porque vienen y toman una entrada aquí, hagamos el ejemplo. Toman la entrada aquí, no, eso ya se va a ir. Y vienen y colocan aquí un stop loss y chao. Pero ¿cómo van a colocar un stop loss en una zona? En una zona como estas. No se puede poner un stop loss en una zona, muchachos. Si lo quisieran poner, obviamente tenía que venir a ponerlo por acá, más abajo. Entonces, esto es lo que pasa, muchachos. Ese error es un error muy a menudo, como a 15 minutos. Entonces, mire que pues yo no puedo venir a tomar esa entrada aquí porque es una entrada muy arriesgada, muy, muy regalada, por así decirlo. ¿Qué tengo que hacer? Esperar a que me forme ese pequeño cierre de ciclo, que ahí se está viendo claramente. Y ya, ahí tengo ya marcado eso. Tengo marcado desde un día hasta prácticamente 5 minutos lo tengo marcado. Entonces es esperar y esperar. Listo. Ya lo dejaría así. Tenemos ya dos análisis, muchachos, del volátil 10 y volátil 10.1S. Vamos a mirar cómo va este. Vamos a irnos por ejemplo 5 minutos. ¿Qué vemos acá? Nah, se quedó aquí una pequeña consolidación. Está aquí. Aquí está. Toca que esperar, como digo, muchachos, esperar a ver qué es lo que él va a hacer. De nuevo vamos a un día. Vemos de que en un día pues todavía está ahí ese mechazo, en 4 horas alcista, en una hora nos vemos también en esta zona de acá. Toca que esperamos a que nos dé una entrada clara. Recuerden que nosotros lo que tenemos que buscar son triángulos. Miren, vean, vamos a ver el ejemplo. Quiero que ustedes vean, vamos a ponerlo acá más facilito. Quiero que ustedes vean este ejemplo de acá. Vamos aquí a, lo voy aquí. Recuerden que esto es una clase, esto es una clasecita para que ustedes entiendan. Vamos a ver este de acá con este ejemplo de acá. Miren cómo ese ejemplo de acá, muchachos, es prácticamente casi lo mismo. Miren, tengo un cierre de ciclo. A ver, está muy pequeño esto, ahí sí. Tengo un cierre de ciclo como este. Miren ustedes, donde prácticamente es casi el mismo movimiento que me está dando ahí, como el otro. Vean, ahí está. Tengo mi Fibonacci, ahí lo tengo. ¿Hasta dónde llegó el Fibonacci? Miren muchachos, llegó prácticamente hasta zona de avaricia y pánico. Aquí lo tienen, avaricia y pánico. Avaricia y pánico, cazador de solo. Y miren cómo él apenas, miremos aquí, miren cómo él apenas, muchacho, él llegó hasta la zona de avaricia y pánico, él empezó a subir y a entrar de nuevo. Entró a zona 00 y vino y llegó casi zona de ganancia llegó. Miren qué diferencia hay de este cierre de ciclo a este cierre de ciclo.
prácticamente casi nada. Miren que es casi la misma copia, muchachos, la misma copia. Entonces, el mercado, cuando es un mercado alcista como este, que tenemos un triangulito alcista, tiende, tiende a repetir, muchachos, los mismos patrones. Y no me crean a mí, háganlo ustedes, test, busquen este mismo patrón y se van a acordar de mí y lo van a encontrar varias veces. Miren acá otro patrón como ese. Aquí lo tienen. Ahí lo tienen. Si por ejemplo le querían colocar el Fibonacci, ahí lo tienen. Miren, vean. Es lo que llega un poquito más abajo. Vean. Un poquito más abajo de la zona de cazadores de sol, avaricia y pánico. Y eso que yo me atrevería a marcar este cierre de ciclo. Así. Y bajaría un poquito más esto. Porque esa es la zonita mayor. Miren que esta zona es una zona mayor. ¿Sí ven? Miren. Por lo tanto, miren que hasta donde llegó, cazadores de stop loss y se fue. Entonces, miren muchachos que eso no es casual, no es casual que se repite el mismo patrón. Listo, ahí les dejo eso no lo había enseñado yo, ahí lo están viendo. Listo, vamos a hacer este último análisis, hablar del 25.1 es. Vamos a irnos a un día. Miren cómo muchachos prácticamente este pues se lo había mostrado esta semana, donde vamos a hacerlo de otra manera diferente. Vamos a marcar lo que son las zonas, esta zona y esta zona de acá. Y ahora vamos a mirar lo que es un cierre de ciclo bajista. Listo. Claramente, pues lo que no hace cierre de ciclo bajista ahí, muchachos, prácticamente está en la olla. Porque ese cierre de ciclo más claro no lo puede dar. Y venimos y lo ponemos rojito. Lo mismo. Ahora vengo y le pongo lo que es esto. Ya. Y vengo y le pongo también una vez mi Fibonacci. Ahí lo tienen, Fibonacci. Miren muchachos, como hasta el día de hoy, 3 de octubre, se dio 100% lo que fue esa estrategia. 100% muchachos. Miren cómo llegó hasta la zona 1 de ganancia. Miren cómo cuando el mercado aquí ya me rompe y me hace un retesteo con esa vela, ya el mercado empieza a caer. Aquí me hace otra pequeña zona. Me viene y me hace otra pequeña zona. Zona aquí, que lo que va a hacer en zona aquí, me hace otro cierre de ciclo y una temporalidad mucho más bajita. Entonces, cuando yo sé que tengo un cierre de ciclo como este, un cierre de ciclo que le llamamos un cierre de ciclo mayor, ¿cierto? Cierre de ciclo mayor, que sea alcista o sea bajista, en este caso bajista, ¿qué es mi tarea? Mi único objetivo es saber que desde el rompimiento hasta la zona 1 de ganancia o antecitas, tengo que buscar yo solamente triangulitos, triangulitos y triangulitos. Entonces, mi objetivo, mis dos objetivos son, uno, entrarle en una venta de una vez del rompimiento, o sea, aquí, que miren que aquí, esta vela fue la que me rompió a mí, esta ya está por debajo de línea de rompimiento, ¿cierto? Por lo tanto, tomarle la entrada acá, entonces, tomar la entrada aquí o simplemente tomar la entrada, muchachos, en el retesteo, que sería acá. Pero muchas veces no sabemos si el mercado hace retesteo o no hace retesteo. En este caso lo hizo, ¿cierto? Vamos a 4 horas para que lo vea mucho más fácil. Miren que en este caso el mercado me hace a mí lo que es mi retesteo, ¿cierto? La entrada, tengo aquí ese retesteo, hace más bien voy bien ese retesteo. Entonces, ¿cómo sabes si es retesteo o no? Bueno, una de las formas de mirar si es retesteo o no es, después del rompimiento, muchachos, él viene y me rompe aquí. Vamos a mirarlo. Viene como viene y me rompe, ¿cierto? Rompe con esta vela, ya. Cuando él me rompe y esa vela termina y no me supera esa vela de rompimiento, que en este caso es esta, y la segunda vela no me supera esa vela, por lo tanto se me pone en una zona. Listo, entonces tenemos acá una zona. Mira que la tercera vela tampoco me supera esta zonita, ni hace una vela por debajo. Por lo tanto, ¿qué me quiere decir a mí el precio? Retesteo.
retesteo. Eso no lo he explicado, muchachos, pónganlo muy en claro, retesteo. Entonces miren cómo el precio se viene y retestea. Miren que retestea hasta la zona, hasta esta zona que es esta. Miren acá, miren. No es casual que esta vela llegue justamente hasta esta zona. Esto aquí es una zona de acá. Uy, qué zona tan, era tan fea, hombre. Zona, ahí, bueno, ahí ya la entiende. Miren que llegó hasta aquí y el mercado viene y cae de nuevo, viene y cae de nuevo. Ahora esta vela a mí viene y me rompe lo que es esta zonita que había aquí. Pero ¿qué pasa? De que miren como, es que miren que muchos el mercado se mueve por zona, lo que tanto les he dicho a ustedes. Ahora miren que el precio ya no supera lo que es esta parte de acá. Esa vela rompimiento vino, me rompió y llegó hasta una parte. No quiso pasar, no quiso superar. ¿Pero por qué no lo quiso hacer? Porque anteriormente había otra zonita, donde había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas. Ahí, seis velas de 4 horas, 6 por 4, 24. Ya 24 horas aquí el mercado, en ese pedacito, por lo tanto se convierte en una zona fuerte. 24 horas el mercado sin querer pasar de esta zona, ya es algo, ¿cierto? Miren que efectivamente lo que hizo fue reaccionar. Pero, ¿qué es lo bueno de eso? Que las reacciones, muchachos, son muy buenas. ¿Por qué son buenas? Porque vienen a hacerme a mi cierre de ciclo. Listo. Vamos a una hora. En ese caso, miren que eso es lo bueno de las reacciones, que él viene a confirmarme a mí con cierre de ciclo. Entonces, cuando viene a mí a confirmarme esto, es muy bueno, demasiadamente bueno, porque esto es una confirmación de un 70%, muchachos, de que el precio ya va a empezar a caer. Y efectivamente, esto fue lo que hizo, caer, miren, caer. Pero cuando yo no encuentro otro cierre de ciclo ya en esta caída, no encuentro un cierre de ciclo así tan claro como este, que no lo encuentro, por ejemplo, por acá. En este caso, mire que pues aquí sí me da uno muy claro, muy bonito, que es este cierre de ciclo de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Irme a temporalidades más bajitas y buscar lo mismo que es este patrón. ¿Cuál es el patrón? Este triangulito. Y mire que ustedes efectivamente, ¿qué es lo que van a hacer? Miren, van a encontrar lo mismo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Este triangulito, este y acá. Y así sucesivamente, muchachos, van a buscar lo mismo de lo mismo. Triángulo por aquí, triángulo por acá, viene por acá. Y si me da, por ejemplo, 5 minutos, voy a encontrar muchísimos más, muchachos, vean. Entonces, no entiendo por qué las personas, vuelvo y lo repito de nuevo, cambiaron, muchachos, le agregaron más cosas, le quitaron más cosas. Eh, lo dije en un videito. Tienen entre comillas el santo grial en las manos y no lo saben aprovechar. Entonces, ¿por qué si yo con un video que les está haciendo aquí una clase, que les suena una clase de cero prácticamente, les muestro y les demuestro de que sí es verdad eso? ¿Por qué no aplican esto mismo? Esto mismo. Pero no, enseguida viene alguien de la academia. No, muchachos, hay que colocarle el volumen por acá, porque el volumen me dice esto. Enseguida viene y le otro, no, pero agreguemos también, muchachos, lo que es el MACD. El MACD me dice esto. Enseguida viene y le dice, otro, no, agreguemos los soles, porque los soles me dicen esto, que la luna y el sol se alinean. Enseguida caen las estrellas y ahí sí tengo una entrada. Y colocan todos esos indicadores y les queda esto poquito para analizar. ¿Cuántos indicadores me llevan a mí teniendo en este caso en la pantalla? Ni uno, ¿cierto? La vista. Ese es mi indicador número uno, la vista. Pero ¿por qué yo puedo hacer eso, muchachos? Porque yo sé ya cómo funciona la estructura del mercado. Ya sé cómo el mercado posiblemente se puede mover. ¿Y por qué lo sé yo? Porque yo ya confío en lo que es la estrategia, muchachos. Yo confío en esa estrategia. Si yo no confío en la estrategia, pues, hijo de madre, no habría nada, no enseñaría lo que enseño, no dicto lo que dicto, no me atrevería a subir esos videos a YouTube, a Facebook o a Instagram, no me atrevería a hacerlo, ¿cierto? Pero ¿por qué lo hago? Porque yo ya sé qué es lo que enseño y yo ya sé que la estrategia funciona. Entonces miren ustedes cómo en algo así como esto, en algo así, que a simple vista en un día no se ve, pongamos que aquí no haya nada, pongamos que eso esté vacío acá,
Vamos aquí a rellenar. Listo, que eso aquí esté vacío. Ahora miren muchachos, cómo en lo vacío, hijo de madre, yo voy a encontrar algo como esto. Miren, ¿sí ven? Entonces, para la persona que sabe interpretar esto, aquí tiene dinero, aquí tiene dinero, aquí tiene dinero, aquí, 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 y así sucesivamente. Muchachos, así, como dice con esos tres índices, así, con esos tres índices, miren, vea, vamos a entrar en eso. Miren lo que les decía. Miren que en este caso sigue llenando. Si ven, si hubieran puesto, por ejemplo, estos por acá, chao, se hubiera ido. Como en 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar a que me llene, me forme mi cierre de ciclo y ahí sí, muchachos, entrar después del rompimiento en una compra y ya, no hay nada más. De hecho, es una clase como esta, es fácil, sencilla, sin indicadores, sin nada de eso. Para aquellos que me querían, decían pues que los complaciera, ahí está. Lo mismo que hice con esos tres índices, eso mismo va a hacer usted con todos estos que aquí, vean, con los Yum, con los volátiles, eso mismo va a hacer, eso mismo lo va a replicar. Miren cómo se ve de bonito ese cierre de ciclo en la pantalla, ¿cierto? Hermoso se ve esto. Es más, vamos a ver si se nos ve ese quería yo que se me viera acá. Ah, sí, miren muchachos, si esto no es obra de arte, eso es una obra de arte, muchachos. Entonces, la estrategia funciona porque funciona. Simplemente, ¿qué es el consejo que les quiero dar en esta pequeña clase? Confíen, muchachos, confíen en la estrategia, pero sobre todo confíen en usted, porque si usted no confía en usted mismo, ahí no hay nada. Mm, No hay nada. Muchachos, ahí les dejo con esa pequeña clasecita. Dios los bendiga con ustedes y espero que la aprovechen y utilicen esto que les he enseñado en ese momento. Bueno, hasta la próxima, muchachos.